Las relaciones humanas son necesarias para nosotros, nos guste o no. Las relaciones humanas son necesarias, aunque no nos gusten los humanos con los cuales nos relacionamos. Nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro trabajo y sobre todo la iglesia, la cual tiene su fundamento en las relaciones, se necesitan mutuamente. Hermano, en la iglesia, tú necesitas al hermano. Dios nos insertó en la iglesia donde nos necesitamos. Nos hizo dependientes unos de los otros. Es tanto así que la Escritura dice, ustedes son miembros los unos de los otros. Y para que todo esto sea una realidad, debemos velar nosotros por tener buenas relaciones. Es común que constantemente luchamos por tener relaciones sanas con las personas y edificantes con los demás. Porque relacionarse es difícil. Sea sincero, por favor. Es difícil relacionarse con nuestros jefes, con nuestros hermanos, con nuestras esposas. Hay un gran esfuerzo para poder mantener relaciones. Sobre todo considerando que las personas que nos rodean son muy complejas, ¿cierto? Son difíciles, pero nosotros también, ¿cierto? Reconozcamos, partamos bien en este mensaje, hermanos. Los que nos rodean son difíciles y nosotros también somos difíciles. Eso, muy bien, vamos bien. Pero la palabra de Dios es el manual de relaciones humanas y cómo nos enseña a tener relaciones sanas, edificantes, constructivas entre nosotros. La palabra de Dios tiene la respuesta para nosotros y eso no nos quepa ninguna duda y nosotros no debemos ignorarlas. La marca distintiva de un creyente, según Juan, un hijo de Dios, se caracteriza porque el Hijo de Dios tiene mucho amor para con los demás. Juan 13:35. Y quisiera decir algo más. Mi capacidad de tener buenas relaciones y la calidad de mis relaciones van a dar cuenta muchas veces de mi madurez espiritual. Nuestro crecimiento en madurez y acercarnos más y más a vivir vidas que agraden al Señor. Y nuestro crecimiento como iglesia también va a estar muy relacionado en que si las personas que componen la iglesia tienen buenas relaciones. Y cuando digo tener buenas relaciones, me refiero a que seamos capaces de no guardarnos cosas en el corazón unos con otros, que podamos tener relaciones sinceras. No es necesario que tú seas amigo de todos los hermanos que vienen aquí, pero sí que tú puedas mirarlo a los ojos sin tener algo en tu corazón que no hayas confesado o que no hayas solucionado. Esas son relaciones sinceras. Esas son relaciones que van a aportar al crecimiento y la madurez de la iglesia. Hermanos, hay engaño en la mente si nosotros podemos creer que estamos bien, maduros, y podemos responder a cualquier pregunta relacionada con la teología, pero no puedo perdonar a mi hermano. ¿Me oyó? Hay un problema ahí.
Si tú tienes la capacidad de responder una pregunta teológica difícil que nadie más de aquí, de los 100 que estamos, 80 que estamos, pueda responder, pero no eres capaz de ir y pedirle perdón a tu hermano por tu pecado que has cometido contra él, algo está mal. Yo leo todos los días la Biblia, pastor. A las 3 de la mañana me levanto a orar. Pero te vas enojado al trabajo con tu esposa. Hay algo extraño ahí. No puedo mirar sinceramente a mi hermano o estrecharlo, o comer un plato de comida en paz junto a él. Es triste tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero no puedo perdonar o pasar por alto una ofensa. Es triste tener cualquier tipo de entendimiento bíblico, apreciarlo como un gran tesoro, si en la práctica yo no coopero, por ejemplo, para que dos hermanos se reconcilien. Es triste que no sepamos mantener amistades y mantenernos fieles con nuestros amigos. Pero sí sabemos lo que significa la expiación, la redención, la justificación, la gracia común, la predestinación y todos los sion que puedan aparecer. Yo quiero que no caigamos en este engaño, muy amorosamente lo digo. Porque de verdad, hermanos, si nosotros sabemos todas estas cosas, pero no somos capaces de tener relaciones sanas, esto de nada sirve. A veces es muy triste y yo me imagino que usted ha sido también partícipe de ver relaciones estorbadas o fracturadas, relaciones no expeditas entre personas y todo lo que hay tras esas cosas. Y yo quiero ser enfático en mostrar con las Escrituras que la desunión, que la falta de perdón, que el no solucionar problemas, que guardar amargura en el corazón frente a otros, no son cosas normales para creyentes, son pecados. Y no han de ser bienvenidos en nuestras vidas ni en este lugar. Y han de ser siempre expuestos. Lo normal para nosotros los creyentes ha de ser la reconciliación, el perdón, las relaciones sanas, genuinas, que edifiquen. Para aterrizar este tema, entonces, quisiera que viéramos qué nos enseña Pablo en el libro, en la carta que le envió a Filemón. Esta carta tiene 25 versículos y nos enseña mucho respecto a las buenas relaciones y cómo hay que mantenerlas. Yo le doy un pequeño contexto de esta carta para que vayamos comprendiéndola. Pablo envió esta carta personalmente, esta pequeña, mire todo lo que ocupa en la Biblia, la mitad de una hoja. Pablo envía esta carta personal desde Roma cuando él estaba preso allí. Y la manda al mismo tiempo que él escribe la carta conocida de Colosenses y Filipenses y los Efesios. Tíquico era el portador de la carta destinada a los colosenses, la que se conoce como Colosenses, que tiene usted ahí en su Biblia. Y Tíquico iba acompañado de Onésimo, un esclavo convertido que llevaba consigo otra carta, que era un personaje que se llamaba Filemón, que vivía también en la ciudad de Colosas. No hay indicación histórica de que Pablo visitara personalmente la ciudad, pero sí allí tenía muchos amigos y conocidos, y entre ellos estaba Filemón y su familia. Filemón se había convertido por el ministerio de Pablo y era uno de los líderes principales de la iglesia. La carta indica que la congregación o la iglesia, había una iglesia que se juntaba en la casa de Filemón. Y Onésimo había sido un esclavo de la casa de Filemón
que se había escapado de la casa de Filemón, al parecer llevándose algunos objetos, y huyó a Roma, un buen lugar para alguien que quería esconderse entre la multitud. Y estando allí, en Roma, conoció a Pablo. Y adivine qué le pasó. Se convirtió. Escuchó el Evangelio, confió en Cristo como su Salvador y debido a ello su vida fue transformada y llegó a ser un útil ayudante para Pablo. Pablo, luego de enterarse de quién era Onésimo y ver que tenía relación con su amigo Filemón de Colosas y saber que era un esclavo que se había arrancado de la casa de Filemón, sintió que no sería justo retenerlo en perjuicio de Filemón. Por eso, cuando se presentó la oportunidad de mandar instrucciones hacia Colosas, aprovechó de enviar a Onésimo junto con esta pequeña carta dirigida a su amigo Filemón, explicándole lo que había pasado en la vida del esclavo. Y Pablo escribe esta pequeña carta con el fin de convencer a Filemón de perdonar a Onésimo y le recibiera de nuevo como un hermano en Cristo, ya que muy probablemente cuando llegaría a la iglesia en su casa. El propósito y mensaje de esta pequeña carta enseña que todos debemos estar dispuestos a perdonarnos unos a otros por causa de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Al reconocer lo mucho que Dios nos ha perdonado, debemos perdonarnos los unos a los otros. ¿Con qué razón entonces Pablo escribe esta carta a su amado colaborador Filemón? Le escribe con el deseo de que Filemón y Onésimo se reconcilien. Ok. Ahora, para desarrollar esta idea central, quisiera abordarla desde tres perspectivas. La perspectiva de Pablo, la de Onésimo y la de Filemón. Porque hay tres personajes involucrados en esta historia. Y quisiera que hoy pudiéramos extraer los principios y enseñanzas que nos deja la perspectiva del tercero de Pablo, del intercesor. Para el próximo domingo ver la perspectiva y las cosas que podemos aprender desde el que ofende y el ofendido. Así que, como les digo, en este caso hay un ofensor que es Onésimo, que pecó contra Filemón, hay un ofendido que es Filemón, y le puse yo, hay un santo tercero, que tiene el rol de ser un intermediario, un intercesor, y que desea la restauración de la relación rota. Y en este sermón me centraré en la perspectiva de Pablo, la de un intercesor o restaurador de relaciones. Porque no tengo ninguna duda de que alguno de nosotros, en alguna oportunidad, en algún momento, hemos estado de terceros. ¿Sí? ¿No? ¿Ha estado de tercero en un conflicto? ¿Sí? Bien, nos sirve. Amén. Gracias, Señor. Partiremos con el tercero, entonces. ¿Qué debe distinguir a un tercero que está involucrado en un conflicto? Vemos claramente que el interés del tercero, o lo que debe distinguir al tercero, es que la relación entre las partes sea restaurada. Y yo quiero dar algunos sanos principios que veo en el texto para cuando nosotros, de alguna manera, seamos los terceros en algún conflicto. Y espero que les sea de mucha utilidad a usted y a mí. En primer lugar, como tercero de un conflicto,
tenemos la obligación de aconsejar lo correcto. Dije santo intercesor porque gracias a Dios Onésimo encontró a Pablo. Y Pablo le aconsejó que hiciera lo correcto. Y no solo eso, sino que hizo todo lo posible para que la relación se restaurara. Y así ha de ser para todos nosotros. En lo que a nosotros respecta, nosotros debemos ser promotores, propulsores, que si por alguna razón sabemos de algún tipo de conflicto de relaciones entre hermanos, debemos asumir la actitud de Pablo y con diligencia procurar la reconciliación. Eso es lo correcto. Procurar la reconciliación. Cosa primera. Eso es lo que la carta está permeada por Pablo. Pablo quiere la reconciliación. Le escribe a Filemón diciéndolo, hermano, recíbelo como a mí. Segundo principio o algún tipo de consejo para cuando nosotros estemos en una posición de tercero. La primera era aconsejemos lo correcto. Y aconsejar lo correcto es ir en base a la reconciliación. Segundo, decide no saber los detalles del conflicto y orienta correctamente. Ni un amén, Señor. Otro consejo para cuando nosotros seamos terceros es decidir, nótese, decidir no saber los detalles del conflicto y orientar correctamente al hermano. Bueno, en primer lugar yo quiero ser muy claro. Nosotros no estamos llamados a buscar saber cuáles son los conflictos que alguien pueda tener con otro. No es ese nuestro ministerio. Nuestro ministerio es el de la reconciliación. Siempre nuestra responsabilidad principal ante un conflicto en el que no estamos involucrados es esta: seguir no estando involucrados. Quiero ser categórico e insistente en esto. Los conflictos que puedan existir entre dos personas han de solucionarse entre esas dos personas. Esa es la manera bíblica de solucionar nuestros problemas. Quiero ser nuevamente categórico e insistente en esto. Los conflictos que puedan existir entre dos personas han de solucionarse en primera instancia entre esas dos personas. Y si por alguna eventualidad somos alcanzados por el conflicto, entonces nuestro aporte ha de ser este, mire. Resulta que viene un hermano y dice, hermano, tengo un problema con Juanito. Ya, y usted para ahí. Hermano, me entristece que tú tengas un problema con Juanito, pero puede ser una oportunidad de gracia del Señor para que esta relación termine mejor. Entonces, yo no necesito ahora, en este momento, que tú me des detalles de tu conflicto. Solo te animo a que te acerques a la persona y que lo resuelvas. Y te ofrezco toda mi ayuda para que lo puedas hacer. Si esa persona no te quiere oír, me buscas, lo buscamos y vemos qué se puede hacer para resolverlo. Hermano, ¿sabe qué? Esto te va a guardar a ti y esto va a guardar al hermano que no está metido en la conversación. Es importante esto. Si alguien viene y nos quiere decir que tiene un problema con alguien, seamos obviamente empáticos y todo eso, y puede que sea una cosa muy grave, ¿ok? Pero no es el momento de que nosotros necesariamente tengamos que saber lo que ocurrió.
Antes bien, nosotros vamos y le decimos, hermano amado, querido, con mucho amor te animo a buscar a la persona que tiene ese problema y a procurar resolverlo. Eso te guardará a ti y eso guardará también la integridad de la otra persona que no está ahí en la conversación. Debemos preocuparnos, y esto lo quiero decir con mucho amor, si somos de aquellos terceros, de estos que no son parte de un conflicto, pero que siempre saben los detalles de los conflictos de los otros. Y el tema es que lo saben no para hacer algo, sino para saberlo. Y ese, hermanos, no es el camino. Alguno dirá, es que es necesario que sepamos el asunto como iglesia. Es necesario que sepamos como iglesia el asunto evidente que hay entre la Nati y la Cami. Hermanos, Mateo 18 nos enseña que si todos como iglesia hemos de saber algo, es solamente cuando una de las dos partes no se quiere arrepentir y luego de 1 y 2 amonestaciones, para que luego se le diga a la iglesia, y fíjese para qué, para que la iglesia vaya y busque la restauración del hermano, no para saber solamente. Porque cuando nosotros llegamos a saber algo, ya somos responsables. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón, como Pablo, sabemos los detalles de una fisura en una relación, o el ofendido decide contarnos y quiere contarnos? Bueno, lo primero que debes saber es que ahora tú formarás parte de la solución. Ahora tú estás involucrado en el conflicto. Lo estás. Sabes los detalles y lo estás. Hemos de saberlo, ahora estamos involucrados. Y eso es exactamente lo que Pablo hizo en esta carta. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón, como Pablo, sabemos los detalles del conflicto entre los hermanos? Entonces, lo que nosotros debemos ser es un justo mediador. Justo mediador, guárdese eso ahí. Justo mediador. Ahora un detalle, si nos damos cuenta, Pablo era el amigo de Filemón. ¿Cierto? Pablo era el amigo de Filemón, Filemón era el colaborador, amado por Pablo. Si te fijas en los versos del 1 al 7, él termina diciendo que él está muy gozoso, alegre, porque los corazones de los santos han sido confortados en la vida de Filemón. ¡Wow! Hermoso, ese es mi hermano, yo lo bendigo, lo quiero, lo amo. Ok, está bien. En cambio, Onésimo era un esclavo que había ofendido a su amigo, que le había robado y que había huido. La pregunta es, ¿qué actitud debería tener el amigo de Filemón? Ser un justo mediador. Hermanos, no sé si usted ha caído en esto o le ha pasado, pero hay una hermana que le cuenta a otra que el hermano Juanito, encargado del orden del culto, le llamó la atención con un toque de falta de sabiduría al querubín, al bebé. Porque el bebé andaba revoloteando ahí atrás en el sermón y el hermano Juanito lo envió donde su mamá. Y justo la mamá lo vio que el hermano Juanito le dijo, ¡pide, manda la mano!
Y eso fue como, ya, se ofendió la mamá porque el hermano le dijo que se vaya donde la mamá querubín. Ok, fue con falta de tino, quizás lo hizo sin gracia. Ok. Y resulta que esta hermana le cuenta a otra hermana que es su amiga. Y resulta que ahora las dos no lo saludan. Cuando terminó el culto no lo saludaron a Juanito. Y el otro domingo, los esposos tampoco lo saludaron. Y ahora son 4 que no saludan a Juanito. Decidieron aplicarle la madura y sabia ley del hielo al hermano. La pregunta es, ¿será esa la actitud correcta del tercero? ¿Te has visto en esa actitud incorrecta de terceros? En el mundo, el amigo del ofendido, digo en el mundo para que quede claro, en el mundo el amigo del ofendido debe tomar parte con el ofendido, sí o sí. En el mundo debe apoyarlo, en el mundo debe dolerse con lo que le pasó y sobre todo debe odiar al que ofendió a su amigo, en el mundo. Ahora, yo siempre hablo de esto y los que me conocen lo saben, pero encuentro maravilloso poder utilizar esta carta para seguirlo afirmando. Esa no es la actitud que un tercero debe tener, no es lo que hizo Pablo. Pablo era el amigo de Filemón. ¿Y qué hizo Pablo para que la relación se restaurara? Decir, yo ahora te envío a mi hijo, recíbelo como a mí. Pablo no tomó parte con su amigo por ser su amigo, sino que aplicó los principios bíblicos para que la relación fuera restaurada, porque ambos eran creyentes. Onésimo se había convertido y es inconcebible que entre dos creyentes reine la falta de perdón y el conflicto. Y Pablo, como tercero en esa situación, trabajaba como el puente necesario para que esa reconciliación tuviese lugar. Por lo tanto, cuando seamos terceros, seamos justos mediadores, no amigos del ofendido. Porque el ofendido, cuando es ofendido, es precisamente lo que busca: amistades para que le soben el lomo y que no le digan que vaya a solucionar sus problemas con el otro. ¿Sabe el peligro de esto? Lo que dije del hermano Juanito y el querubín. Que resulta que gratis las personas que no están involucradas en el conflicto tienen problemas con el hermano y el hermano no les ha hecho nada. Es por eso que es mejor no saber el drama y decirle, vaya y arréglelo, por favor. Porque puede que usted no lo pueda soportar. 5. Entrega una perspectiva correcta de los conflictos y no escondas la mano de Dios. Fíjese el verso 15 de lo que dice Pablo. Me encanta cómo lo dice. Luego de decirle, tengo mucha libertad en el verso 8 para mandarte a hacer las cosas, pero en el 9 dice, yo te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego que lo recibas. Y el verso 15 dice algo muy maravilloso. Dice, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermanos amados, cuando seamos terceros en un conflicto, te ruego, entrega una perspectiva correcta del asunto. Y no podemos dejar fuera a Dios de estas cosas. ¿No me entendió? Le puse aquí, entreguemos una perspectiva correcta, no escondamos la mano de Dios. El texto dice,
que Pablo le está escribiendo a Filemón que se dé cuenta y que no se impresione tanto cuando vea al esclavo volver 1500 kilómetros desde Roma hasta Colosa con una carta y con vergüenza y diciéndole, recíbeme. Él le está diciendo, no lo mires de una forma como, pero este se fue, este me robó, este aquí. Le dice, porque quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo pudieses volver a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como tu hermano, porque allá en Roma conoció al Señor. La perspectiva correcta de las cosas. Hermanos, cuando tú tengas un problema con alguien, no llores tanto en el problema y digas, que yo reaccioné de esta manera y le dije. Hermanos, mira al hermano que te ofendió como el gatillo que Dios ocupó para manifestar solamente lo que hay en ti. Y decirle, Señor, sí, cualquiera que me dice algo me ofendo y yo exploto. El problema no es el otro. El problema soy yo. Y al final le termino dando gracias a Dios por ponerme ese hermano al lado que me da cuenta de lo débil que soy y de lo mucho que necesito al Señor para no responder con ira ante cualquier ofensa. Es increíble que Pablo utiliza la perspectiva correcta de las cosas. En otras palabras, es como si dijera, ¿te ofendieron? Sí, respondo. ¿Amas a Dios? Sí, no te enojes. ¿Acaso no sabes que para los que aman a Dios todas las cosas les cooperan para bien? Hermanos, todas las cosas para los que aman a Dios les cooperan para bien, incluyendo los problemas. Eso es tener una perspectiva correcta de las cosas. Y tú como tercero no tienes que decir, sí, mira el diablo. Ten una perspectiva correcta de las cosas y aconseja a tu hermano a reconciliarse y a ver la mano de Dios en el conflicto. Ver qué es lo que Dios quiere obtener con nosotros. Onésimo, es maravilloso el Señor. Onésimo significa útil. Útil. Onésimo, el significado es útil. Y Pablo le hace un juego de palabras a Filemón y le dice algo como esto. Onésimo, que tú sabes que significa útil, antes no te era útil, mi amado Filemón. Cuando era esclavo tuyo, él no te era útil. Pero ahora te es útil tanto a ti, me es útil a mí. No fue como una huida inútil de tu lado, porque ahora conoció al Señor, me es útil a mí en mis prisiones por el Evangelio. Se te fue siendo un inútil y ahora te llega como un hermano. Yo quiero ser ese tipo de terceros que le pueda decir ese tipo de cosas a otro hermano que tiene un problema con otro. Quiero entregarle la perspectiva correcta del asunto. No solamente se fue un esclavo inútil, se fue, sí es la verdad, pero allá pasó algo maravilloso. Se convirtió y ahora vuelve con su nombre resplandeciendo. Onésimo, el útil, tanto a Pablo como a ti ahora. Sexto, son 7. Como tercero, recuerden que estamos en la perspectiva de Pablo respecto a la reconciliación. Como tercero, contagia e incentiva el gozo que trae la reconciliación. En el verso 20, Pablo le escribe y le dice: hermano, yo sé que harás más de lo que te pido.
Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Es decir, permite que mi corazón se goce, se alegre cuando vea que tú recibes a Onésimo y lo perdonas, que lo recibes como si me recibieras a mí. Haz que mi corazón se recree. Estoy en prisiones, estoy sufriendo. Dame una alegría. Hermano, y tú no sabes cuánta alegría causa cuando tú te reconcilias con otros. Aunque no lo logres dimensionar, afecta pero a un sinfín de personas. Llévalo desde tu casa hasta las relaciones aquí en la iglesia. No hay nada más hermoso en esa tierra que ser testigos de una reconciliación. Ver cómo tiene poder una relación restaurada y lo que causa en las personas es tremendo. Y el corazón de este débil pastor se duele cuando tanto ustedes por distintas razones deciden no mirarse como hermanos, pero hay una alegría más hermosa al verlos abrazados, pudiéndose mirar a los ojos con asuntos resueltos y sin amargura. Ese ha de ser el anhelo del tercero y ha de contagiar al ofendido para llevarlo y motivarlo a la reconciliación. Hay gozo en la reconciliación. Hay alegría, hay beneficios. Y lo último, involúcrate al máximo para buscar la reconciliación. Si ya sabes los detalles, entonces ya estamos involucrados. Lo dije, puntos anteriores. Por eso te dije, decide no saber los detalles. Ahora, si tú sabes los detalles, ya estás metido en esto. Y ahora tu labor es involucrarte al máximo para buscar la reconciliación. Si ya sabemos los detalles, entonces somos parte de la solución. Pablo, una vez que supo del conflicto, intercedió. Él no ocultó nada. Él mandó una carta que la conoció todo el mundo. Me imagino en el momento en que empezó a hacer las conexiones con Onésimo y Filemón. ¿De dónde viene usted, Filemón? De Colosa. Vengo arrancando, apóstol. Sí, eso está mal. ¿Y de dónde vienes? De la casa de Filemón. ¿Sí, mi amigo? La iglesia está en su casa, es el pozo de Apia. ¿Y por qué te fuiste? No, está la razón. Ya. Solución. Te vas donde él a pedirle perdón y llevas una carta de mi mano diciéndole que te convertiste y que aquí me has servido, pero tú tienes que hacer lo correcto e ir y volver donde él a buscar el perdón por tus pecados. Se involucró al máximo, hermanos, y todo el mundo lo supo. Si hay algo que los terceros huyen, es de que se sepa que ellos saben. ¿Cierto? Una vez el pastor Marcos me contó, me mandó unos audios que a varios se los he mandado aquí, porque es muy bueno. Y que él, para, por ejemplo, lidiar con estas cosas de terceros y cosas que de aquí, que allá, dice que llegó una persona a su oficina y le dijo, hermano, ¿sabe qué? Pasó algo grave.
vi a una persona haciendo algo malo y dice, a ver, le dice, ya. ¿Por qué tú me quieres decir esto? No, va a decírselo nomás. No. Si tú ves a alguien haciendo algo grave, tú vas y le dices. Si tú no eres capaz de decirle, bueno, me dices y yo le digo que tú me dijiste que lo viste. No. Yo no quiero tener problemas con el hermano. Hermanos, esa no es la manera de solucionar nuestros problemas. Si nosotros vemos a alguien haciendo algo malo, ¿qué debemos hacer? Ir donde el hermano que está haciendo algo malo y reprenderlo. Y si lo ganamos, y si se aparta, es suficiente, está bien. Gloria a Dios. Pablo se involucró al máximo. Una vez que supo del conflicto, intercedió y no ocultó lo que sabía, los detalles, sino que era parte importante del asunto. Era el mediador. Cuando supo que Onésimo se había escapado de Filemón, solo una cosa latía en su corazón y es esta: deben reconciliarse. Tanto así que junto con escribir una importante carta a la iglesia en Colosa, escribió otra más pequeña, no menos importante, para su amigo Filemón, rogándole que perdonara a Onésimo, porque ahora era creyente, se había convertido y arrepentido, y en la mente y en el corazón de Pablo no pueden haber relaciones entre creyentes dañadas. Amén y amén. Observemos el corazón de Pablo como tercero en los versos siguientes. Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, ahora nos es útil a ti y a mí. Verso 12. Te lo he vuelto a enviar en persona, fíjese hermanos, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera el lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Verso 17. Si me tienes por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si en algo te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, por favor, yo te lo pagaré. De toda esta carta hay algo que me llama profundamente la atención. ¿Por qué debían reconciliarse si estaban, hermanos, a 1500 kilómetros de distancia? Porque esa era la distancia entre Roma y Colosa. Era un tremendo viaje. Era un tremendo esfuerzo. Era una tremenda humillación para Onésimo. Era una tremenda incertidumbre porque no sabía lo que iban a hacer con él. Él era un esclavo y el esclavo no tenía derecho a nada. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo si la vida de Onésimo podría estar en peligro al volver por las consecuencias que pudiera tener? ¿No será mejor dejar que la distancia y el tiempo hagan su trabajo en las relaciones que no están sanas? No, absolutamente no, hermanos amados. La distancia y el tiempo solo dan lugar a la amargura y a Satanás. ¿No será mejor que la distancia y el tiempo hagan su trabajo? Hermanos, es la amargura la que hace el trabajo. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo.
Si dejas pasar el tiempo sin reconciliarte con tu hermano, la amargura va a traer los frutos en tu vida. Pablo envía a Onésimo. Le pido que me dé 10 minutos más, me falta una hoja, por favor. Que ya cumplí los 45. Pablo envía a Onésimo a que se reconcilie y busque el perdón de Filemón y que éste lo perdone. Por la sencilla razón, bueno, no tan sencilla, perdón, por la importante razón de que a Dios le importa la forma en que nos relacionamos con los demás. Porque para Pablo la reconciliación, el dar y recibir perdón, era lo más importante en una relación. Porque hay un gran precio que se ha pagado para que exista paz entre nosotros. Y es tan importante para Dios que las relaciones entre aquellos que han sido comprados con la sangre preciosa del Hijo que fue castigado en la cruz, son tan importantes para Él que ellos tengan buenas relaciones, porque de esa manera la iglesia se va a mantener unida y va a combatir la división, y además, insisto, se ha pagado un precio bastante alto para que haya paz entre nosotros. Maestro, le dijeron a Cristo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y dijo él, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos, esto es tremendo, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La vida se trata de relaciones, de tener una buena relación con Dios y tener buenas relaciones con los demás. Es tan, pero tan así que Cristo lo nombró el segundo más importante mandamiento. Por lo tanto, hermanos, amados de todo corazón, no vengamos a las reuniones sabiendo lo que el Señor dice al respecto de la ira y del enojo contra los hermanos, contra nuestros esposos, nuestros hijos. Por favor, no nos atrevamos a venir enojados a adorar al Señor. Y estamos enojados con nuestros esposos, con asuntos sin resolver, con discusiones vivas o con problemas con otros, con amargura en el corazón porque no te has reconciliado con alguien. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay una prioridad para el Señor. Hablando en el Sermón del Monte en el contexto de no matarás y que la ira y todo eso, Él dice que hay algo más importante que venir y presentar tu ofrenda al Señor. Hay algo más importante que hacer, que es reconciliarte con tu hermano si es que tienes algo con él. Por eso yo le ruego eso muy amorosamente. Va a ver que si hacemos eso, vamos a cantar de otra manera, vamos a escuchar de otra manera, vamos a adorar al Señor de otra manera. ¿No ve que venimos con nuestras relaciones saldadas? ¿Por qué tanto interés en la reconciliación? Y con esto concluyo. ¿Por qué Pablo es tan categórico al respecto? ¿Por qué escribir y poner en la Biblia una carta donde él nos incita a reconciliar a un esclavo con su amo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que él mandara a Onésimo a viajar 1500 kilómetros y volver a su casa?
Porque fue lo que Cristo hizo por la humanidad. Fue lo que Cristo hizo por la humanidad. Fue lo que Cristo hizo por su iglesia. Hermanos, mira, ponme atención. Cuando Él se enteró, de alguna manera, por decirlo así, cuando Él se enteró que tú y yo habíamos escapado de los brazos del Padre, cuando supo que lo ofendimos, cuando supo que le habíamos robado, que habíamos escapado, que le habíamos desobedecido y que lo habíamos ignorado y que estábamos perdidos en una ciudad tratando de no ser encontrados por Él, Cristo se involucró tanto con nosotros y con nuestra condición de fugitivos que dejó toda su gloria en los cielos, se hizo hombre y vivió entre nosotros para ser crucificado junto a criminales, pagando con su vida el lugar que le corresponde a los pecadores. Y de cierta manera, Cristo hizo lo mismo que hizo Pablo por Onésimo ante Filemón. Cualquier cosa que te deba o que te haya robado, cualquier pecado digno de muerte que hayan cometido Julio, Jimena, Lorena, Marcelo, Omar o Ricardo, acéptalo como si me aceptaras a mí. Y si alguien de estos te ha perjudicado de alguna forma o te debe algo, dice el Señor, cárguenlo a mi cuenta. Yo, Jesús, escribo esto con mi propia sangre. Yo lo pagaré. Eso es lo que le dice Pablo a Filemón. Yo, Pablo, escribo esto de mi propia mano. Yo lo pagaré. El Hijo le dijo al Padre: Padre, todos sus pecados ponlos en mi cuenta. Yo estoy dispuesto a pagarlos con mi vida de tal manera que ellos puedan reconciliarse contigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué? ¿Por qué es importante? Porque fue lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestro amado Salvador se dio por entero para reconciliarnos con Dios. Nosotros no podemos hacer otra cosa que ser reconciliadores, ser de aquellos reconciliados que se complacen en reconciliar, porque eso fue lo que recibieron de su amado y precioso Salvador. Este sermón nos reta a amar al prójimo como a nosotros mismos, viendo al Señor como modelo, viéndolo a Él como un tercero, dejando su gloria e intercediendo por los pecadores, dando su vida por ellos. Y Él no tenía nada que ver en el conflicto. Él no tenía nada que ver. Fue el justo por los injustos. Ese sermón entonces nos reta a amar al prójimo como a nosotros mismos, tomando como modelo al Señor Jesús, quien es el medio de reconciliación del Padre con la humanidad. Hermanos, somos parte de la familia de Dios. Vivamos de forma que evidencie que somos discípulos de Cristo, siendo agentes reconciliadores. Y si alguno hay aquí sin Cristo, sepa que en Él puede tener reconciliación entre Dios y el pecado. Oremos, hermanos. Señor, gracias te doy por esta carta, por Filemón, por lo que hemos podido ver hasta hoy. Señor, enséñanos y ayúdanos a cuando tengamos que ser parte indirecta de algún conflicto, podamos seguir
esos principios, estas instrucciones que tú nos has dado. Señor, pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a mantener el sano juicio de que hemos de ser agentes de reconciliación para nuestros hermanos. Eso es lo que debe mover nuestro corazón, la reconciliación y el perdón. Ayuda a esta iglesia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.